Perspectiva del reino. Estamos llamados a tener una mentalidad del reino. Estamos llamados a hablar ese tipo de lenguaje. Estamos predicando las buenas nuevas que realmente la Biblia nos manda a hacer. Todo eso estaremos hablando junto con nuestro invitado especial, el pastor Emanuel Díaz de Meriden, Connecticut. Dios les bendiga. Bueno, le vamos a dar comienzo, así que Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando. Sí, Señor. Este es el estreno. Yo sé que ya muchos han escuchado los audios que están en el podcast que estamos corriendo, Pastor Abimael Ayala Podcast. Y este es el primero que estamos haciendo live, así en video. Y para mí es un honor que tengo a mi gran amigo, el pastor Emanuel Díaz. Manuel, saluda ahí a la audiencia. Amén. Dios le bendiga a todos. Saludos desde aquí, desde Connecticut. Bendiciones. El Señor, la gracia del Espíritu Santo sea con todos vosotros en esta hora. Privilegio para mí estar aquí con mi amigo y pastor Abimael Ayala, con la intención de edificarnos los unos a los otros a través de alguna conversación bíblica en esta hora. Amén. Amén. Saludos. Dios les bendiga. ¿Verdad? Muchos años que trabajamos juntos en AGEC y Amén. ahora estamos los dos también pastoreando Sí, y doy Señor. gracias a Dios que hemos conservado esta amistad, este compañerismo, hermandad, diría yo, ¿verdad? Y para mí es un placer que en este estreno del podcast yo le doy gracias a Manuel de su tiempo ajetreado, porque tiene una agenda bastante ajetreada, en el pastorado, en familia, en todo, y que sacó este ratito para compartir conmigo en el estreno del podcast live, ¿verdad? Y lo pueden seguir a él, ¿verdad? Búsquelo en Facebook, Emanuel Díaz, así mismo como usted lo ve que está escrito en la pantalla, Emanuel Díaz. Así que búscalo en Facebook, él está los lunes en live, está también los jueves, ¿verdad, Manuel? Sí, lunes, jueves a las 7:10 y los domingos a las 11 de la mañana, Así que transmitiendo live a través de Facebook. Sabemos que pues las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial pues nos han llevado a comunicarnos de distintas maneras. Ahí estamos, todos los lunes, todos los jueves a las 7:10 y los domingos a las 11 de la mañana a través de Facebook Live. También puede buscarnos en nuestro canal nuevo, estrenado de YouTube, como decimos nosotros los hispanos. Por allí todavía estamos más o menos en construcción, pero estaremos añadiendo algunos videos y algunas predicaciones también por allí para hacer de bendición a todo el que nos visite y nos sintonice. Amén. Millón de gracias otra vez, Avi, por tenerme contigo y esperamos en Dios que ser de bendición a todos los demás. no, gracias a ti también. Así que yo le insto, ¿verdad? Que usted vaya a la página de él, te comparta. Yo acostumbro cuando él está allí hablando, después que yo termino quizás, estoy, ¿verdad? Bregando en el asunto pastoral, pero cuando termino voy y saco mi ratito para escucharlo, no porque él esté aquí conmigo y porque es un gran amigo mío, sino porque verdaderamente me gozo cuando lo escucho ahí predicando la palabra del Señor. Sobre todo es algo un poco diferente, ¿verdad? A lo que quizás muchas personas están acostumbrados a ver. Esto es, vamos a tener una conversación y le pusimos como tema la perspectiva del reino. La perspectiva del reino. Yo sé que estamos viviendo un momento de crisis, ¿verdad? Y en todos lugares, en las noticias, los que todavía leen el periódico, en los artículos, en Facebook, en las redes sociales, todo lo que se está escuchando es lo del coronavirus. Y quisimos sacar esta oportunidad de quizás pues no dejar de orar
y simpatizarnos con las personas, ¿verdad? Que han estado batallando con esto. Otros han perdido seres queridos. De una manera u otra, yo creo que todos tenemos un familiar cercano que ha sido afectado por esto, ¿verdad? Y las iglesias han estado orando, han estado clamando y como decía nuestro pastor Emanuel Díaz en un video que hizo temprano en el día, el invierno no dura para siempre, las tinieblas no duran para siempre, ¿verdad? Amén. Yo sé que vamos a ver la luz, vamos a ver el sol, vamos a ver días de bonanza. Amén. Y así que, pero quisimos traer algo diferente. Y estamos hablando de la temática, lo que es la perspectiva del reino. La perspectiva del reino llegó diría yo, a mi presencia, diría yo, a ver esta enseñanza y captó mi atención. Y llevo, diría yo, como cerca de 2 años que he estado, o diría más, siguiendo esta línea de enseñanza y lo veía como que algo de lejos, que algo que estaba sucediendo lejos. Pero estamos llegando al punto que ya está en casa. Amén. Esta perspectiva del reino se veía como unas enseñanzas que se practican de afuera, que se practican en otros lugares, pero en otras denominaciones, en otras religiones, pero ahora está llegando en casa. Para aquellos que están escuchando y dirían, pero ¿qué es eso? Perspectiva del reino, pues usted manténgase en sintonía, porque de esto se trata. Vamos a Amén. hablarlo. Al final vamos a mostrar un video, así que no se lo pierda. Usted manténgase en sintonía. Al final vamos a mostrar un video que yo sé que le va a impactar. Le va a impactar. Así que lo vamos a dejar para lo último, para así que usted goce todo esta programación. Y al final vamos a estar mostrando el video. Vamos a estar mostrando unos slideshows. Así que cualquier error, ¿verdad? Nos perdonan. Es la primera vez que especialmente estamos bregando con live a través de Zoom, ¿verdad? Y tenemos unos slideshows preparados. Así que cualquier error, pues nos perdonan. Pero hicimos esto tratamos de preparar lo mejor posible para ustedes. Así que denme unos segunditos a lo que comenzamos este slideshow. Gloria a Dios. Seamos de bendición. Así que vamos aquí. Este es nuestro logo del podcast, así que lo está viendo. Comenzamos. Santo Jesús. Usted ve aquí un libro titulado en inglés Rediscovering the Kingdom, o como otro, Redescubriendo el Reino. No quiero, en lo que es la perspectiva del reino, no quiero ir atrás, al primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, sino que queremos ir un poquito a más reciente, a lo que es el 2004. Diría yo el 2004. ¿Por qué el 2004? ¿Por qué este libro? ¿Por qué esta persona en específico? Como usted puede ver, allí hay un logo que dice USA Today, Best-Selling Author. Así que me perdona mi inglés un poquito mal pronunciado. Gloria a Dios. USA Today, el mejor
venta, ¿verdad? Del autor. O sea que USA Today no es cualquier periódico, no es cualquier eh, revista o artículo. Estamos hablando de estamos hablando de un recurso conocido nacionalmente. Y este fue el libro en el 2004, fue el libro más vendido de lo que es los libros cristianos. O sea que este libro fue leído en el ámbito cristiano por un gran porcentaje. O sea que hubo un gran número de cristianos que compraron este libro, leyeron este libro. Y en el 2004 es que entonces este pensamiento de la perspectiva del reino toma un giro y cobra una fuerza en la cual, como dije al principio, se veía de lejos, pero ahora está afectando la casa de nosotros. Vemos aquí, tengo aquí, hice un screenshot o un retrato de el índice de el libro de él, ¿verdad? De Miles Monroe, Rediscovering the Kingdom. Ese es el índice. Y aquí podemos ver, usted puede ver los temas, descubriendo el origen y el propósito del hombre, redescubriendo el concepto del reino, entrar al rey y al reino, el designio de Jesús. Y usted puede leer, ¿verdad? Y la buena noticia del reino y así sucesivamente. Esos son los temas que están en su libro. Lamentablemente, nosotros nunca le deseamos mal a nadie. No nos gozamos de una tragedia de nadie. Al contrario, hemos sido llamados a misericordia. Hemos sido llamados a amar. Jesús dice que hasta amemos nuestros enemigos, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que él era mi enemigo. Yo no lo conozco, nunca lo conocí personalmente, pero lamentablemente, ¿verdad? En el 2014, pues, él fallece en un accidente aéreo, ¿verdad? Y queremos ser conscientes de que vamos a llevar a cabo unas enseñanzas que son controversiales que él expuso. En ningún momento nosotros no estamos haciendo burla o estamos haciendo juicio, ¿verdad? El por qué el fallecimiento, ¿verdad? Queremos mostrar simpatía, especialmente en un tiempo de ahora que están pasando tantas cosas con la vida de muchos, ¿verdad? En ningún momento no quiero que ustedes entiendan que estamos enseñando que su muerte fue un castigo de Dios, que su muerte fue el juicio de Dios. Mostramos simpatía a sus familiares, mostramos simpatía, ¿verdad? A sus hijos, pero hay unas enseñanzas que están en su libro que verdaderamente son un peligro para la iglesia de Jesucristo. Y el peligro es que sus enseñanzas han sido adoptadas por muchos. Y eso a mí me ha traído una gran preocupación. Y por esa razón, pues, he sentido traer este estudio. Y conmigo está Manuel, que es una persona súper preparada. Nosotros, pues, no tenemos doctorado, no tenemos bachillerato. Sí, estudiamos en el MISPA y lo decimos con mucho, ¿verdad?, orgullo. Estudiamos en el Instituto Bíblico MISPA. Emanuel es director del Instituto Bíblico MISPA, ahí en Connecticut, ¿verdad?, mientras estaban dando las clases. O sea que del MISPA pues tuvimos unas herramientas que nos ayudó a estudiar, nos ayudó a mejorarnos más en lo que es hacer una exégesis y un estudio de la palabra. Así que, ¿verdad? Nuevamente vuelvo a lo que estaba este artículo. En ningún momento estamos en forma de burla o en forma de juicio
hablando de la muerte de Miles Monroe, ¿verdad? En el 2014. Amén. Ok, como estábamos diciendo, Manuel, Miles Monroe estableció ese libro, fue el #1 seller, hizo una gira por las iglesias más prominentes hispanas, ¿verdad? Una de las iglesias que visitó fue la de Guillermo Maldonado, y Así podemos es. ver, ¿verdad? Esa flecha que usted ve es que Miles Monroe, pues, fue una influencia fuerte para lo que es Guillermo Maldonado y las enseñanzas de Guillermo Maldonado. Y ahí, pues, usted puede ver uno de los libros que él sacó, ¿verdad? Que habla de lo que es el reino de poder y cómo demostrarlo aquí y ahora. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, Manuel? Lo que es repetir lo que escuchamos de otras personas sin escudriñarlas y analizarlas en la palabra. No sé qué me puedes decirles. Sí, no, amén. La preocupación genuina que tenemos, haciendo mención de alguna otra literatura, es que sí existe, sin mencionar el nombre. Hay un libro en inglés también que se llama Your Best Life Today, que también fue recipiente del sello USA Today Bestseller. Y este libro tiene una característica, y es que a pesar de ser uno de los libros más vendidos dentro del cristianismo en esta época, no tiene ni tan siquiera una mención de la cruz del Calvario. Y nuestra intención, eh, nuestra conversación, como decía el pastor Abimael, no necesariamente es personal o crítica, atacando a nadie, sino una preocupación genuina, sobre todo en los días que vivimos hoy, de cómo nosotros podemos consumir diversos materiales como cristianos que no necesariamente nos preparan a nosotros para el servicio en el tiempo en el que el Señor nos está llamando. Y no es pequeña la preocupación, sino tampoco es pequeña la ola de estos pensamientos que son bien atractivos, que no dejan de ser bien atractivos a nuestra gente. Pero de alguna manera u otra, pues entendemos que carecen de fundamento bíblico, y yo creo que ha llegado el tiempo de que con toda la humildad que Dios nos pueda regalar y con sencillez de corazón, pues tengamos estos diálogos abiertamente y hablemos de qué beneficio o lo opuesto al beneficio es qué daño pudieran estar haciendo estas distintas literaturas de pensamientos dentro del pueblo cristiano, que no necesariamente tienen un fundamento bíblico, y a la hora de producir seguidores de Cristo en estas filosofías, pues no necesariamente estamos dando el fruto que debemos estar dando. Amén. Esa es la intención. Creo yo que ahí que estamos, ¿no? No, y diste, como diría yo, en el clavo. Esto lo hacemos porque hay una preocupación genuina, como decía nuestro pastor. El libro, la literatura que él acaba de mencionar también es parte de esta enseñanza. Vuelvo y quiero hacer eco a la palabra del pastor Emanuel. No es nada personal contra los individuos, sino es la enseñanza que, y vamos a ir por los puntos más sobresalientes de ese libro, que han sido adoptados por nuestra iglesia. Cuando estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando también de los movimientos pentecostales y evangélicos que han adoptado este tipo de pensamiento. Este hombre influencia en Guillermo Maldonado. Maldonado es una influencia en Latinoamérica fuertemente. ¿Qué sucede? Las personas en el ámbito latino, los que siguen a Guillermo Maldonado, adoptaron también su forma de pensar, empezaron a escribir sus propios libros y poco a poco empezó a llegar a manos de miembros de nuestras iglesias. Y no Así estoy es. hablando de, ¿verdad? De hoy en día, estamos hablando de una forma global. Literatura que ha llegado a miembros de nuestras iglesias.
Y pasando un resumen por encima, porque después vamos a ir más detallado, es una enseñanza que prácticamente opaca todo lo que nuestros antepasados hicieron. Hacen una burla de todo lo que nuestros antepasados hicieron. Nosotros tenemos que entender que, aunque reconocemos que sí, quizás hay cosas, hubieron errores que se cometieron, entendiendo que para, para los que son nuestros patriarcas, cuando hablamos de los movimientos pentecostales, evangélicos, tenían, pues, no la tecnología, no tenían el alcance a la información que tenemos nosotros hoy en día. Pero con todo eso, ellos plantaron un fundamento y gracias a ellos nosotros estamos aquí. Pero lo que sucede es que este tipo de enseñanza ridiculiza totalmente lo que nuestros antepasados hicieron. Entonces, quieren presentar como que esta es la nueva revelación, la nueva manera que lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y es un peligro porque nosotros tenemos que ser responsables en lo que es la exégesis, en el análisis bíblico, de no repetir y porque este libro me gustó, sonó bonito. Tenemos muchos predicadores, Manuel, tenemos muchos predicadores que están predicando un libro que no es la Biblia. Sí, es un lenguaje que se adopta de manuales como este. Como tú dices, se esparce como una semilla, no solamente a la hora de la lectura, sino que mucha gente llegamos a las campañas y a las actividades, distintas cosas que se hacen, y estos lenguajes, esta palabrería suena atractiva, suena bien poderosa, bien romántica. Entonces, nosotros como predicadores muchas veces nos sentamos en estos cultos cuando hay un predicador que tiene ¿verdad? Una audiencia bastante mayor, y somos romantizados por el idioma, por el lenguaje, y queremos venir, ¿verdad? Aún nosotros los pastores somos tentados de venir el domingo a nuestro culto a repetir estas palabras porque suenan extraordinariamente inteligentes, sin darnos cuenta de que le estamos dando paso a un pensamiento, a una filosofía, que lo importante que nosotros queremos hacer con esto, creo yo, o entiendo yo, que es hacer eco en aquella palabra muy sabia que dice la Biblia, de que debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Y además de eso, el apóstol escribe y dice que además de edificar sobre el fundamento de los apóstoles, que cada cual que vaya a edificar, que mire bien cómo edifica. Y yo creo que es una advertencia general para todos los que a través de los siglos hemos tenido este privilegio de enseñar, de predicar la palabra del Señor. Necesitamos ser responsables con lo que decimos, con lo que impartimos, con lo que le enseñamos a la gente. Y muchas veces, pienso yo, ¿verdad? Humildemente, a veces se hace más atractivo leer estas literaturas que aún la misma Biblia. Y nos formamos por lo que escuchamos y por lo que leemos en estos manuales, y no tomamos el tiempo de ir a la Biblia a ver qué verdad hay en lo que la persona está diciendo, lo que está enseñando el libro. Es importante que nosotros, y yo sé que esa es la verdadera intención, motivar a los que nos están escuchando y a todo el que vaya a estar al alcance de esta transmisión, de que busque la Biblia, no se deje ir por el pastor Avi o por el pastor Emanuel, Yes. sino busque la Biblia, lea la Biblia y estudie la Biblia en la manera correcta, para antes de adoptar o de enseñar un pensamiento, una filosofía, una teología, porque es importante que edifiquemos, pero que edifiquemos sobre el fundamento ya establecido, que está en la palabra. Amén, varón. Amén. Eso es súper poderoso. Y, y una de las cosas es que, por ejemplo, mi persona, yo no soy fanático de lo que es
una conspiración de teoría. Entendemos que allá afuera, en las redes, en YouTube, hay muchos videos que hablan de este tipo de temática, pero lo hacen de una manera de conspiración de teoría. Sí, Yo quiero dejarles saber a los oyentes, y Emanuel es testigo, que yo llevo ya más de 3 años hablándote de este tema. así es. Y Manuel es testigo. O sea que es algo que yo he leído cuidadosamente, he estudiado, he observado, me he tomado el tiempo de escuchar las predicaciones completas, he tomado el tiempo de leer esos libros, de estudiarlo, escudriñarlo, porque he entendido que es una ola que está fuertemente viniendo sobre nosotros. Eh, pero también tenemos que entender que ahora usted, no quiero que usted salga de este podcast y toda persona que mencione la palabra reino, usted rápido lo condene o condene a Fíjate, esa persona que... fíjate, eso que tú dices ahí es bien importante porque hay palabras que nosotros mismos, dentro de la gente que nos escucha, y nosotros mismos a veces nos cohibimos de usar porque han sido adoptadas por estas filosofías y Yes. posiblemente al usar una palabra específica, la gente la asocia con ciertas cosas y han tomado como patrocinio de un movimiento cuando no necesariamente ciertas palabras, como la palabra del reino, sí habla la Biblia del reino de los cielos. La palabra prosperidad tampoco es una palabra negativa, pero como han sido adoptadas por unos movimientos y por unas filosofías modernas, pues nosotros mismos a veces nos tenemos que guardar de usar estas palabras para que la gente no malentienda lo que estamos diciendo. Y es bien importante lo que tú dices porque vamos a ver a través de esta conversación cómo hay ciertas cosas que la Biblia sí dice, que la Biblia nos invita, pero no necesariamente en el contexto en el que se le está dando últimamente. Sí, porque a veces muchas personas conocen este tipo de pensamiento. Uno le dicen lo de la prosperidad, otros le dicen que si el reino aquí ahora, otros lo conocen como si me sale la palabra de domingo, porque una palabra de domingo, el dominionismo, ¿verdad? Hay diferentes eh, maneras que lo escuchan. Y entonces, por ejemplo, lo pudimos ver muchas veces cuando la gente atacaba lo de salvo siempre salvo. Correcto. Y nada más lo atacaban porque escucharon de alguien que, no, que esa gente, ¿verdad? Que salvo siempre salvo. Quiero aclarar, yo no soy en ningún momento calvinista, tampoco me considero arminista, ¿verdad? O armeniano, como le digan, pero cuando uno estudia bien a plenitud, por ejemplo, pues los calvinistas son todo lo contrario que este movimiento del reino, porque los calvinistas entonces lo que hacen es que enseñan un, un lado, pues que de nosotros nada bueno puede salir, Exacto. que por eso que necesitamos la salvación. No es que yo tomo la decisión, sino que ya he sido electo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero con todo y eso, toda su enseñanza, ellos se enfocan en saltar a Cristo. Que En debería la, ser lo que al final del día es lo que estamos llamados a hacer. exacto. Y está la delicadeza de los extremos, como tú dices, no me considero calvinista ni de los de Armenio, porque irnos a esos extremos puedes tomar una postura que le puede faltar uno o dos puntos Yes. que complementen las dos ideas y como dice un amigo mío, siempre hay tres versiones de la verdad. La versión del lado A, la versión del lado B y la que está en el medio que viene a ser la verdad siempre. Yes. Yes. Por eso Jesús dijo, yo creo, que cuando escuchamos, cuando leemos, cuando nos tratamos de educar, retenemos las cosas que son buenas y desechamos las que no son de beneficio. Y es bien Eh, importante que el hombre de Dios, la mujer de Dios, y por eso que yo creo que nace esta inquietud en el pastor Avi y en mi persona. Como él dice, no es una cosa de ahora porque tenemos que hacer Facebook Live y tenemos que llenar este tiempo, sino hace muchos años que nos conocemos y tenemos este tipo de conversaciones. La necesidad que hay de que seamos gente, abramos la mente y estudiemos las cosas, pero consideremos
todo a la luz de la Escritura y a la luz del tiempo que vivimos. Y voy a decir esto rapidito, yo sé que tú no te quieres meter ahí, pero yo lo voy a decir. No, me temo, no te preocupes. Excusa la audiencia, pero hemos visto, sin mencionar nombres, pero tú tienes el libro ahí de frente, el mismo hermano Guillermo Maldonado, en estos días específicos hemos visto que han entrado en unas conductas decisivas, unas declaraciones, unas palabras, y otros más, no solamente él, en contra de la situación pandémica que vivimos hoy como sociedad y han quedado mal. Entonces, de alguna forma lamentable, nos afecta a nosotros cuando nos asociamos con estas corrientes, con estas influencias, porque de momento, pues, el que no conoce, pues nos pone a todos en el mismo sitio. Yeah. Fulano dijo que el virus iba a acabar a la mitad de marzo y estamos a segunda mitad de abril y todavía estamos teniendo problemas. Yo creo que hoy más que nunca, pues, lo que tú estás queriendo hacer como pastor y mi apoyo es ese, es que debemos resucitar la responsabilidad que tiene el maestro, el predicador, el que enseña la palabra de Dios, de mantenerse dentro del marco bíblico y ser fiel al texto. Porque más que nunca la gente necesita escuchar lo que la Biblia dice y no lo que el romanticismo del evangelio nos ha enseñado por las últimas décadas. Ya. Y solamente estamos en la introducción. Esto se va para largo. Esto va para largo. Usted no se preocupe, lo que nos están escuchando, Emanuel y yo vamos a terminar esto, ¿no? Aunque no sea esta noche, el próximo miércoles quizás vamos a continuar, ¿verdad? Esta conversación, pero vamos a tratar de llegar lo más lejos que podamos. Hasta que escuche 2 o 3 abostezando, pues entonces paramos. Pero me encanta lo que tú estás hablando, Manuel, porque mucho y esto me lleva al siguiente punto que queremos hablar, es de los tipos de personas que predican este tipo de pensamiento. Número 1, están los maestros que intencionalmente, o diría yo malintencionalmente, enseñan esta doctrina, si lo fueran a llamar así, por beneficio propio. O sea que es algo que está siendo hecho malintencionalmente, consciente de que lo que están enseñando es erróneo. Y número 2, tenemos las personas que, como tú dices, fueron, diría yo, encantados por el vocabulario, por la literatura, porque qué lindo suena. Porque al ser humano, si hay algo que le gusta es sentirse como víctima. Al ser humano le encanta ser la protagonista o el protagonista de la película, de que te ponen en el centro, el mundo está contra ti y tú contra el mundo. O sea, y ese es este tipo de pensamiento que está alimentando lo que es el ego del ser humano, el ego del ser humano. Entonces, pues tenemos estas personas que quizás no leyeron el libro, quizás lo que vieron fueron 2 o 3 palabras o vieron 2 o 3 videos y le encantó cómo se escuchaba de que tú eres hijo de un rey y estás aquí para tener posesión de todo lo que te pertenece. Lo escuchamos en las canciones. Amén. En Eso las es un buen canciones. punto es un buen punto que tú traes ahí y perdona que te corte, pero rapidito, que aún la alabanza, la música que producimos se ve afectada por esta situación, porque entonces comenzamos a cantar cosas porque suenan hermosas, extraordinarias, pero no necesariamente bíblicas. Y es parte del problema, parte del problema. Oh, yeah. Oh, Interesante que también la adoración, no solamente entonces estamos hablando del maestro, del predicador, sino también del adorador, del cantante, que entonces comienza a hacer un tipo de declaraciones que pone a la gente en las nubes y cuando vamos a la luz de la escritura, pues
no tenemos a dónde apoyarnos para ciertas declaraciones. Ya. Y, y a través de, como decíamos, de la música, a través de, hay gente, mucha gente que yo quiero, aprecio mucho, que los he escuchado usar este tipo de lenguaje y no porque necesariamente están envueltos intencionalmente en querer enseñar algo falso, sino porque realmente pues le encantó cómo sonó, le encantó cómo se escucha. Al predicarlo, mira, escucha, esto es lo que sucede, porque yo lo experimenté. Así fue que esto empezó. Hubo un libro que Guillermo Maldonado escribió que se llama Líderes que Conquistan. ¿Okay? Y ese libro, para ese tiempo, para mí fue, olvídate, era el mejor libro que había. Y, y los mensajes que yo predicaba y lo que yo estaba preparando tenía un gran peso sobre ese, gran parte de mi mensaje venía inspirado por ese libro. Por ese libro. ¿Por qué? Porque cuando yo comenzaba a predicar y comenzaba a usar el lenguaje que había en ese libro, al ver la reacción de la gente, ¿verdad? Porque es algo que era llamativo al oído, era algo que es lo que a la gente le gusta escuchar, que Dios te va a devolver el triple, el cuatriple, el quinteto, ¿verdad? Que Dios te va a poner te va a elevar en posiciones que todo tiene que ver de niveles, de posesiones y que Dios quiere colocarte prácticamente en un pedestal. Y entonces, cuando yo empecé a experimentar que a la gente le estaba gustando ese tipo de mensaje, yo me vi envuelto. Por eso fue que hasta que comencé a escudriñar bien lo que son las escrituras y comencé a, a entender que uno tiene que ser fiel al texto. Estamos, estamos viendo una ola de predicadores que quieren traerte un libreto de Hollywood en sus predicaciones. Y te quieren traer una perspectiva y ya ellos saben. Y ellos saben que ellos cuando preparan su mensaje dicen, en este punto sí que yo sé que esto aquí se va a revolcar. Punchline. Aquí este es el punchline. Cuando yo diga esto, y yo he escuchado mensajes, Dios mío, que yo digo, pero ¿qué tiene que ver con lo que el texto está enseñando? Y ese es el peligro. Y tenemos ese grupo de personas en la cual yo en un momento admito que me encontré, que fue que me gustó cómo se escuchaba, lo quise poner en práctica. Estaba jovencito y para ese tiempo veía los resultados de las emociones de las personas. Ahora estoy en un punto que quizás la gente diría, wow, a mí me gustaba como antes Abby predicaba, pero now he's boring. Ahora es aburrido. Pero si tú te vas a analizar, Dios mío, ya no se preocupen que ya mismo vamos al próximo slide, es que esto es nada más aquí en la introducción. Pero si tú te pones a analizar el mensaje de Esteban, Ana, yo lo dejo esa asignación a los oyentes. Esteban no trajo ninguna revelación de último modelo. Si cuando tú vienes a ver lo que hizo fue narrar la historia de Israel. Así mismo es. Y en otras palabras, lo que dijo, ustedes son desobedientes, igual que estos. Y ese es el detalle, porque entonces la misma historia, pienso yo, que a eso fue lo que se refirió el apóstol Pablo cuando habla de que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles. Porque esa misma historia es la evidencia que la palabra nos da de que no solamente estamos en el momento exacto que la palabra había predicho, sino en el camino, o mejor dicho, la elección de lo próximo que vamos a hacer. Jesús, la historia de Jesús es extraordinaria, porque Jesús está profetizado en la Biblia desde el primer libro de la Biblia, su manifestación está plasmada en los evangelios y su retorno está plasmado en todo el Nuevo Testamento. Esteban nos lleva como quien dice, al bosquejo que debiéramos seguir. No estamos diciendo que los predicadores no deben ser ¿verdad? Responsables al estudio, no deben ser dinámicos, no deben ser, ¿verdad?
usar la imaginación de alguna forma, sino que usando la misma palabra del Señor damos evidencia de que la palabra de Dios tenía razón, tiene razón y tendrá razón. Creo que es el resultado que verdaderamente Dios va a usar la gente. Pienso yo, ¿no? No, amén, ¿verdad? Y esto es uno de los puntos que queremos llegar, que no todas las personas que aunque estén predicando algo que no sea completamente bíblico, queremos dar a entender que no lo hacen por malicia, sino por ignorancia. Amén. ¿Verdad? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en juzgar. Y yo creo que esto fue uno de los, diría yo, de los motivos más grandes que me inquietó a hacer este video, que por lo menos que sea una persona, una persona que esté envuelto en esta forma de pensar después de este video, diga, wow, no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Y con que una persona diga, wow, quiero salir del error, para nosotros es una gran victoria. Así que vamos a continuar al próximo slide. Esto que ustedes están viendo, estos screenshots, son literalmente del libro de él. O sea que en ningún momento yo me inventé un decir que él dijo o lo conseguí de una tercera o cuarta persona, sino que esto viene directamente del libro de él, de Miles Monroe, ¿verdad? Y una de las cosas que él es, yo lo voy a leer y yo después que lo lea dejo que hermano Emanuel pues reaccione a lo que voy a leer y así seguimos dialogando en esto. Dice, el nacimiento del reino, el espíritu de dominio, por eso es que muchos le llaman esto el dominionismo, porque lo que es el dominio es algo que surge mucho en el vocabulario de este pensamiento, de lo que es establecer el reino, mentalidad de reino, vocabulario de reino, códigos del reino, el ADN del reino, lo que tú portas del reino. Son tantos lenguajes que hay en esto, pero dice, la más poderosa motivación en el corazón del hombre es la búsqueda de poder. Eso es lo que está diciendo. La más poderosa motivación en el hombre es la búsqueda de poder. ¿Por qué este deseo de controlar nuestro entorno y circunstancias tan fuertemente poderoso para la humanidad? La respuesta se encuentra en la misma naturaleza y el corazón del espíritu humano. El hombre fue creado para ejercer poder, fue designado para controlarlo. El propósito motivador de la creación de la especie humana fue el de dominar la tierra y sus recursos. El resultado de los deseos del creador de expandir su liderazgo desde el reino sobrenatural al reino físico. Su plan fue de hacer eso mediante una familia de niños espirituales. Él los llamaría sus hijos. Y el registro de este acto creativo se encuentra en el libro de Génesis 1:26. Tu reacción, Emanuel, ¿qué me dice? Amén. Entonces, pues, no quiero, ¿verdad? Romper palabra por palabra, porque entonces sí. No, claro. Pero Génesis 1:26, que es la porción bíblica que está allí, habla obviamente de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y habla de la intrusión que la Biblia dice de enseñorearnos, y hace mención de los peces del mar, las aves del cielo, las bestias y toda la tierra, y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces, de alguna perspectiva, desde el libro, ¿verdad? Del libro, me parece a mí que viene ignorando el hecho de la caída del hombre, que a través de toda la Biblia, nos enseña entonces que el designio de los hombres después de la caída es de continuo al mar, Entonces, esto podría sonar, ¿verdad? Para mí, personalmente, podría sonar excelente, pero él mismo está diciendo que por nuestra naturaleza perseguimos
el reino, el dominio, el señorío de las cosas, sin tomar en cuenta la caída del hombre. Pues esto es fascinante. Si nuestra naturaleza, ¿verdad? Como si buscamos, como de la misma manera que busca la comida, pues busca el enseñorearse, el dominar. En ningún momento la Biblia habla del dominio sobre otros hombres, sino que esto es una cualidad que está en todos los seres humanos. Entonces habría, ¿verdad?, un desbalance allí. Pero entonces cuando lo miramos desde la perspectiva de la caída del hombre caído, entonces tenemos que hablar de lo que es el egoísmo, de lo que es la mala distribución de los bienes, de la miseria, todas estas cosas que son realidad, de acuerdo al texto bíblico, en el corazón de los hombres por la naturaleza caída que hay en el hombre. Desde la perspectiva del libro, pues es algo fascinante, pero desde la perspectiva bíblica, pues debemos entonces ponerlo en una balanza si verdaderamente Dios entiende o recibe que yo como ser humano continúe persiguiendo el enseñorearme de esta sociedad, o más adelante vamos a ver, ¿verdad? O cuál es la perspectiva que Jesús deja dentro de su pueblo cuando reparte las instrucciones que reparte. Para mí esa es la parte más importante, que si obviamos la caída, pues, pero si reconocemos quiénes somos por causa del pecado, pues estas cosas se prestan para el egoísmo, para el enseñorearnos de los unos de los otros. Pudiéramos hablar de tantas cosas, pero no sé si sea No, no. prudente toda la noche, ¿verdad? Pero ese es el punto, que yo pienso que el romanticismo habla de mi naturaleza buscando satisfacer mi deseo. Cuando yo voy a la Biblia, entiendo que la instrucción de Jesús, por causa de mi situación caída, pues es negarme a mí mismo y seguir al Señor, y seguir al Señor. No, y que desde la caída, podemos decir hasta hoy, el problema que Dios ha tenido con el ser humano es el egoísmo, Ujú. el querer tener poder sobre, sobre todo, ¿verdad? Y esa es la lucha que el mismo Dios tenía con el pueblo de Israel y tiene ahora con nosotros. Por eso que ocurren las guerras, por eso que ocurre, por ese ambición de poder. Que en pocas palabras, no quiero, ¿verdad? Quiero honrar ¿verdad? Tu audiencia, No, no. pero la evidencia que nosotros tenemos a diario, todos los días, en las noticias, específicamente ahora, en este momento tan crucial que vive la humanidad, nos habla de esas cosas, de que lamentablemente la naturaleza del hombre busca acaparar para él y no necesariamente para repartir a los pobres. Ujú. El hombre por naturaleza, el hombre busca para su beneficio y para los de él, no necesariamente para repartir equitativamente. Y desde esa perspectiva, pues, no necesariamente mi naturaleza sería algo prudente para mí, para yo seguir, sino que Dios debería, conociendo el texto y la realidad que se presenta a mí todos los días, es tratar todo lo posible por negarme a mí mismo y permitir que sea el Señor el que crezca en mí, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que o persigo mi naturaleza, mi instinto natural de enseñorearme, de engrandecerme, o me niego a mí mismo y persigo el sujetarme a la autoridad de Jesús en mi vida. Así mismo es. Vamos a ir al siguiente slide. Pero no, comparte, perdona si. No, no, muchachos, con lo que traíste, olvídate, está mucho más. La pregunta que se hace ahora, ¿qué es el dominio? ¿Verdad? Según el libro de él ahora viene a traer la definición, lo que él entiende por dominio. Dice, en el arte de la comunicación humana se entiende que una comunicación exitosa
solo es posible cuando los términos y los conceptos utilizados entre el sujeto y el objeto de esa comunicación son los mismos. Por lo tanto, antes de perseguir con este debate más importante y explicar el concepto del reino, es necesario que tengamos una comprensión fundamental de la raíz del concepto de reino, ya que pertenece al concepto de reino. Así que vamos al próximo. Y él, de verdad que no quiero, si me pongo a leer, los voy a aburrir a todos, pero ustedes den un Sí, vistazo. Me llama la atención porque sí, él usa palabras, la técnica. Tenemos que entender cuál es la técnica que, 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 que el escritor para ese entonces pues usó. Te daba la palabra hebrea o griega para describir, en este concepto, si estamos hablando de Génesis, pues buscaba lo que significaba en el hebreo y después lo derivaba en el griego. Vamos a leer este párrafo que está en la segunda, en ese segundo párrafo que dice: las palabras dominio o regir son sinónimos y sus significados derivan de la misma raíz. Las palabras hebreas de las cuales proceden el concepto de dominio del reino son machal. Si hay un hebreo que me está escuchando, pues me perdona si lo... mamlaka y malkut, ¿verdad? Y el sí, derivado griego de la palabra es basilei. Entonces, él mismo inventa su definición al inglés para que fue originalmente escrito este libro. La definición de estas palabras incluye regir, soberanía, reinar, reino y controlar, ¿verdad? Y le añade esa palabra después de controlar. Después lo que él le añade es ser rey, gobierno real. O sea, usted me está queriendo decir que cuando se escribió Génesis, pues estos términos eran bien conscientes en la mente de Moisés, aunque él mismo vivió, entendemos que él vivió, ¿verdad? Pero entonces él usa un vocabulario para querer definir las palabras hebreas o griegas, a tratar de traerlo a un término moderno para captar la atención de lo que realmente quiere decir. Y, por ejemplo, dice el término mamlaká, también se refiere al área y la gente que constituyen un reino. Es importante remarcar que el concepto de rey también ha sido considerado como encarnación de reino. El rey era visto como el símbolo del reino, correcto, y personificando la gloria del reino. O sea que, pues, prácticamente, Manuel, él hizo su propia definición de lo que es dominio. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso. sí, no, claro, se construye, es como antier le estaba escuchando a alguien, eh, no sé, yo sé que no es el tema, pero estaba escuchando a alguien refutar la deidad de Jesús y en su ilustración decía que todos los versos que decían que Jesús era Dios estaban alterados. Muy conveniente, ¿no? Que todos los versos que hacen referencia a la divinidad de Jesús, todos están alterados. O sea, a veces, eh, por eso yo creo que la invitación a la gente a estudiar la palabra es lo más importante en todo esto, porque a veces la gente toma ventaja de eso, de que no estudiamos, no analizamos, ¿Ya? y cuando entramos en este romanticismo nos definen una palabra en hebreo, en griego, y quedamos sensacionalizados. Como tú sabes, y todos los que predican saben que cuando usted va a buscar definiciones, usted va a encontrar 3, 4, 5, 6. Entonces, a veces, pues, escogemos la que aplica a lo Ah, que queremos decir, ajá. pero las que quizás no necesariamente me ayudan a establecer mi punto, pues las dejo a un lado. Y Las eso es omistas. peligroso porque estoy entonces escogiendo yo, ¿verdad? Lo que conviene para fortalecer mi argumento y no necesariamente toda la definición de la palabra. Porque una de esas palabras que él usa, y ahí pues quizás no quiero, yo no sé si nos podemos extender tanto, ¿verdad? No, no, Pero no. esto me está gustando, ¿no? Me está Sí. gustando. Porque una de las palabras que él usa para definir es la palabra soberanía. Entonces, si tú y yo fuéramos a hacer lo mismo que él hace, pues tendríamos que sacar la palabra soberanía y discutirla, porque la soberanía solamente le pertenece a Dios. Exacto. Quiero hacer este ejemplo para salir de este punto mío, ¿no? A veces usamos una ilustración
Es la ilustración del oficial de policía que con su uniforme puesto tiene la capacidad de detener un camión de 18 ruedas que venga a cierta velocidad. Y decimos que la razón por la que el oficial tiene la capacidad de hacerlo es por el uniforme, la autoridad que le ha sido dada. Y quizás esto sería una ejemplificación que utiliza este romanticismo, utilizaría esto. La autoridad que me es dada, que Dios me dio en el Génesis, pues me da la capacidad de detener el trozo o el camión, para usar palabras un poquito más apropiadas. Pero entonces, convenientemente, estamos dejando afuera el hecho de que no necesariamente es el uniforme del policía lo que ejerce la autoridad en ese momento. Sabemos que sin uniforme lo más seguro es que me van a pasar por encima. El uniforme es parte, pero también juega parte la conciencia de la persona que viene manejando el camión y las condiciones del camión. Porque si la persona que viene manejando el camión no decide detenerse, me va a pasar por encima con todo y uniforme. Y si los frenos del camión no funcionan, me van a pasar por encima con todo y uniforme. Entonces, cuando hablamos de soberanía, no deben haber ningunos otros factores. Es como Dios es soberano, aunque el hombre tiene un cierto tipo de libre albedrío, Dios como quiera es soberano. O sea, la soberanía de Dios no depende de nada más para establecerse. En este caso, el ejemplo del uniforme de policía, aunque el uniforme de policía tenga una parte, juegue un factor, todavía depende de otros factores para que se lleve a cabo su ejecutoria. No sé si me di a entender, yo sé que me puse ahí un poquito medio complicado, pero en resumidas cuentas, lo que queremos decir es que cuando hablamos de soberanía, cuando yo digo que yo soy soberano, es porque mi voluntad se establece sin la dependencia de ningún otro factor. Mi voluntad se establece sin la necesidad de otros factores. Tan pronto yo necesito otros factores independientes a mí, fuera de mí, para que se lleve a cabo lo que yo quiero hacer, entonces ya no puedo decir que soy soberano. Mira, a ver, No, perdón, que me compliqué un poquito ahí. No, que la soberanía es algo, un atributo que solamente le pertenece a Dios, como tú decías. Amén. Solamente le pertenece a Dios. Quiero traer, por ejemplo, un ejemplo. No me voy ahora a poner a buscar todas las palabras, pero, por ejemplo, vamos a hablar de mashal, ¿verdad? Que es una de las palabras que él define como regir, que significa regir, de tener dominio, de tener posesión. Pero cuando vamos al original hebreo, la palabra mashal se usa como proverbio. O sea que, en otras palabras, lo que está enseñando es que cuando en la creación nosotros, a diferencia de los animales, a diferencia de la fauna, de la flora, de todo eso, somos los que tenemos conciencia. Y no iba a tirarme a tratar de decir esa palabra, ¿cómo es? Sapiciencia o como que tenemos el concepto de hablar, de pensar, de ver, ¿verdad? De tener conciencia, de tener sentimientos. Pues eso prácticamente es una de las cosas que, pues, quiso decir la palabra mashal en lo que es la creación del ser humano. Es que somos las personas, contrario a los animales, pues tenemos conciencia, tenemos sentimientos en cuestión pues, tenemos ese soplo que se dio al principio a nosotros. Así que vamos al próximo slide. El intento, ¿verdad? Si ustedes me permiten, ¿verdad? Voy a leer esto y paso al próximo slide, porque no quiero sonar repetitivo en el mismo punto. Dice, el intento del establecimiento del reino de reyes original de Dios fue el de extender su liderazgo, voluntad y naturaleza desde el paraíso a la tierra. Su deseo era de manifestar su carácter glorioso, su sabiduría, su justo criterio y sus propósitos en el reino de la tierra a través del liderazgo administrativo de la humanidad sobre la tierra.
El hombre fue creado con dones y naturaleza divina para ejercer la voluntad de Dios en la tierra. El objetivo final de Dios, el creador, era de colonizar la tierra con el paraíso y establecerla como un territorio visible de un mundo invisible. Su propósito era el de que se hiciera su voluntad y que el reino del paraíso viniera a la tierra tal como era el paraíso. O sea que una de las enseñanzas que, que trae este libro, inclusive en una de sus predicaciones, él hace burla de que nosotros estamos anhelando ir al cielo. Él se burla de los que predican, los que predicamos de ir al cielo, de los que predicamos de que un día, pues, vamos a estar allá arriba con él. Entonces, pues, él hace esa burla de que es algo erróneo lo que estamos hablando, sino que nuestra forma de pensar es que el cielo venga aquí a la tierra. Sí. Y entonces, y que nosotros tenemos ese mandato de establecer un reino para que entonces Jesús venga, porque él también enseña que Jesús no puede llegar hasta que nosotros podamos establecer, tomemos la posición que nos pertenece a nosotros como reyes y administradores de esta tierra. Amén. Eso es interesante porque eso suena familiar a otras corrientes religiosas que no son cristianas, ¿no? Sí, Que hablan del establecimiento de ciertos factores para que su líder o su Mesías se pueda manifestar en medio de nosotros. sí. Perdóname que dije que iba a pasar este slide, pero es que esto se pone cada vez más interesante. Y entonces, bueno, no sé si estás ready para el otro, pero mientras te preparas, pues entonces el deseo de manifestar el carácter glorioso de Dios también es, de alguna forma u otra, reservado, entiendo yo, para la persona que nosotros adoramos, llamada Jesús. Ajá. Si no fuera así, ¿verdad? Tuviéramos una controversia bastante grande, porque no sé cuál es la idea de nosotros enfocarnos por ejemplo, expresiones bíblicas que dicen, vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Si a través de cada uno de nosotros existiera hoy la posibilidad de manifestar la totalidad del carácter glorioso de Dios. Sí, y si vamos, mire, en Juan 18:36, cuando Jesús estaba hablando con Pilato, el mismo Jesús, esto no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo ninguno de los apóstoles, lo dijo el mismo Jesús. En Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amén. Lo dijo Jesús mismo, el reino no es de aquí. Esa era la... tú sabes, Manuel, cuando Jesús comienza a tirar todas estas parábolas que está escribiendo el reino de los cielos y comienza el reino de los cielos es semejante y el reino de los cielos es así, es igual a esto, es igual a esto otro, es semejante a esto, es semejante a esto otro. La lucha que el mismo Jesús estaba teniendo con los mismos fariseos y los escribas es que ellos estaban visualizando un reino terrenal. Amén. ¿Por Sí, qué? Sí, no, dime, Manuel. no, que esa es una de las razones que entendemos que Judas tuvo el problema que tuvo con Jesús, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Ya no quisiéramos salirnos mucho de lo que dice la palabra como tal, porque sería, ¿verdad? Un poquito irónico, pero sí sabemos, ¿verdad? No tenemos que dudar mucho de una de las intenciones, una de las personas que mayor deseo tenía de que Jesús se sentara a reinar físicamente en aquel momento que estuvo entre los hombres, era de Judas. Uh-huh. Hubo, ¿verdad? Una controversia que hoy pues sabemos que Judas vendió al maestro. Y es importante que de alguna manera u otra pues no perdamos de perspectiva entonces la línea profética, porque por esa línea que vamos
tendríamos que obviar, ¿verdad?, lo que tú acabas de decir, el deseo de los discípulos de que Jesús reinara físicamente en aquel momento, sino también todo lo que establece la Biblia acerca del tiempo de los gentiles, el dominio de los gentiles, el milenio que habla de Jesús de Nazaret, o sea, toda esa línea profética construida por toda el contenido bíblico, tendríamos que entonces ajustarlo a que cada individuo, nosotros, usted, yo y todos los miembros o a todas las personas que hayamos recibido la bienvenida al reino de los cielos, pues mientras vamos caminando, vamos estableciendo ese reino aquí en la tierra. Entonces, sería mucho lo que tendríamos que, pienso yo, no sé, pero sería mucho lo que tendríamos que acomodar, mucha fuerza de ajustar los versos bíblicos para ver entonces cómo tantos creyentes sinceros y gente que ama a Dios de verdad va caminando a través de la faz de la tierra, vaya estableciendo su propio dominio para que entonces Cristo pueda venir. Interesante, Mateo 24, entonces tendríamos que sacarlo de la Biblia. Sacarlo. Yo sé que el tiempo avanza en la cuestión de seguir analizando el libro de Miles Monroe. En cuestión de analizarlo, vamos a dejar hasta aquí. Si Manuel, ¿tú te atreves a estar conmigo la semana que viene, el miércoles? No, estamos en esto. No. Sí. Obviamente yo, como todo ser humano, necesitamos la reacción de los oyentes, ¿verdad? Sí. Pero estamos en esto, como tú dijiste al principio, con mucho respeto. Claro. Como tú dijiste, no somos, ¿verdad? Nosotros no somos eruditos, ni nos hemos graduado de la universidad más prestigiosa de la faz de la tierra, pero el amor por este evangelio y sobre todo el dolor que hay en la tierra hoy, pues nos motiva a tratar de tener una conversación saludable y motivar a uno, a dos, a tres, a que volvamos a la escritura. Pues la semana que viene vamos a entrar de lleno también cuáles son las buenas nuevas, pero quiero enseñarle este video hoy para que usted medite en este video. Está en inglés, no se preocupe, que yo le voy a hacer la traducción. Después vamos a poner un link. Esté pendiente más adelante en la noche. Vamos a poner el link de ese video para que usted en YouTube le pueda poner los subtítulos. Pero si usted entiende inglés, yo quiero que usted escuche el mensaje de este escritor. Así que permítame darle para adelante algunos slides, llegar al video, tenga paciencia. El video, la primera vez que hacemos esto en Facebook, ¿verdad? Y esperamos que si el video se corre lento en Facebook, por lo menos lo escuche. ¿Ok? Así que preste atención a este video. Perdón, estamos en vivo aquí. Así que do you know why the people on your job really ain't Christians right now? Because you are preaching to them Jesus Christ. Boy, it's tough to teach this. I feel like a man in the desert by myself. See, that's not what you're supposed to preach. You preach the kingdom of God to the folks on the job. Tell them that you can get your citizenship back. There is a kingdom that belonged to you before you was even born. You were born to be a part of a government rulership that have dominion of the earth. Your conditions not supposed to control you. You're supposed to control them. Your circumstances ain't supposed to run your life. You're supposed to run your circumstances. You're supposed to be dominating your finances and your emotions and your problems.
queremos darte las gracias, Manuel, por estar aquí. Yo sé que si tú quieres comentar en este video, ¿verdad? Que otra vez. Yo creo que es buena idea que lo dejemos ahí en la mente de la gente, el video, Sí. y quizás la semana que viene podamos volver a darle play por unos minutos, porque creo que sus palabras son bastante contundentes, ¿no? Lo que venimos hablando toda la noche. No podemos ser seducidos por cosas que de momento les restan el valor y el poder, porque nosotros somos de los que predicamos que hay poder en la sangre. Amén. Hay poder en la sangre. Y definitivamente, pues son bien comprometedoras esas palabras. Son bien comprometedoras las palabras del predicador del video. Y yo creo que es un buen inicio para la semana que viene, ¿no? Sí. Sus palabras. Sí. Y la quiero traducir, ¿verdad? Para los que no entienden inglés. Él comenzó diciendo que muchos no vienen al Evangelio porque estamos predicando de Cristo. Eso es suficiente. Porque estamos predicando de la sangre. Suficiente. Y porque estamos predicando de la cruz. Son otras palabras, él nos está criticando y está diciendo que la razón que muchos no están viniendo al Evangelio es porque predicamos de Cristo, de su sangre y la cruz. Así que lo dejamos hasta allí para que usted vea el tipo de contenido que hay en ese libro. Entonces, la semana que viene vamos a continuar con mucho más de lleno. Vamos a entrar más de lleno a lo que hay otro video, ¿verdad? Si en caso no lo podemos tocar, vamos play, pues vamos a poner el enlace debajo para que usted solamente entre y usted en su tiempo pueda ver esos videos. Así que, Emanuel, thank you so much. Gracias por estar con nosotros. De verdad que it was fun. No, thank you for having me. Gracias por invitarme. Creo que al principio, ¿verdad? Por ser primera vez, no, pero después que entramos en tema, pues como que gusta este asunto. Quiero recalcar la responsabilidad y sencillez con la que queremos hacer este asunto. Creo que de la misma manera que es sencillo, a la misma vez alarmante, que con una sutileza y con una palabrería seamos seducidos a sentirnos avergonzados del mensaje de la cruz y el mensaje de la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Así es. Así que a todos los que estuvieron conectados, le damos gracias porque estuvieron allí. Usted denle share, comparta, por favor, este video. No porque Emanuel y yo estamos buscando ningún tipo de fama, porque si es por nosotros, ¿verdad? Tapamos esto y nada más dejamos el audio. Pero lo estamos haciendo, ¿verdad? Primeramente porque una de las cosas que hemos sido llamados es a predicar el evangelio y también que a través de la predicación y la enseñanza sacar a mucha gente del error. Mucha gente del error. No pretendemos ser los más sabiondos, los que no sabemos todo. Cada día tenemos que prepararnos más, cada día tenemos que aprender más, cada día tenemos que buscar más de Dios para que nos ayude a ser más humildes. Amén. Así que no se olvide, vaya a nuestros canales de YouTube. Ya pronto vamos a estar editando este video, lo vamos a estar colocando en mi canal de YouTube y en el canal de YouTube de Manuel. Le estaré enviando también el video para que lo veas allí a su canal. Así que a mí me puede buscar por mi nombre, Abimael Ayala, y a Manuel el mismo nombre, ¿verdad? Sí, pero en Facebook estamos por el nombre, en YouTube estamos por el nombre de la iglesia, Discípulos, Iglesia de Dios Pentecostal MI Discípulos, Meriden, Connecticut. Es importante hacer la salvedad porque en estas cosas hay que ser específicos. Si usted escribe Discípulos, Iglesia de Dios Pentecostal Discípulos, Meriden, Connecticut, y nos va a encontrar por allí de alguna forma. Amén. A través de la página web www.idpmimeriden.com usted va a encontrar links
al canal de YouTube, Facebook y a los videos que vamos a estar haciendo. Así que hay mucho, todavía, si usted cree que nosotros acabamos con esto, todavía queda mucho material que nosotros tenemos que compartir. Así que gracias y será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga